nuestro primer episodio completamente en español. Aquí con, otra vez no, conmigo, el amado, el querido Dani Acosta. Y tenemos a nuestro amado y querido, el hombre caballero, el pastor desde Uruguay, el hermano Eduardo Cáceres. Cáceres, ¿cómo está, hermano? Estamos muy bien, muy contentos de estar aquí contigo, Dani. Es un gran privilegio para mí y con toda la audiencia de tu prestigioso programa de TV. Muchas gracias. Y hoy tenemos muchas preguntas para nuestro hermano pastor. Vamos a estar hablando un poco sobre el testimonio de pastor, cómo vino a los pies de Cristo, cómo fue llamado a ser pastor. Y vamos a estar hablando sobre su asombrosa, cómo de asombroso es para mí realmente el involucramiento que él tiene en la comunidad, qué tan involucrado ha estado, no nomás con el alcalde, también con diferentes agencias en la comunidad. Así que ahorita regresamos con más de nuestro hermano pastor Cáceres. Comida de Uruguay, pero traímos al hermano de Uruguay. Hermano Pastor, es una bendición de tenerlo con nosotros aquí. Yo tengo mucha gratitud en mi corazón porque usted nos ha apoyado mucho, pero no se trata de mí hoy, se trata de usted. ¿Por qué no nos cuenta un poquito sobre qué títulos usted tiene, qué credenciales y su contexto académico? Bueno, gracias una vez más, y para mí es un privilegio poder hablar sobre ese tema. Soy una persona que natural, ¿no? O sea, natural. Eso es, mi título es natural. Vengo de una familia de mucha diversidad religiosa, de un país poco espiritual y muy secularista como es el Uruguay, pero que me convertí al Evangelio cuando tenía 20 años, al Evangelio de Jesucristo cuando tenía 20 años, y desde ahí he estado sirviendo a Dios. Al poco tiempo de haberme convertido, he estado sirviendo a Dios desde mi país. Empecé a pastorear por allá en el año 87 y he estado pastoreando hasta el día de hoy en dos iglesias en Uruguay, 2 iglesias aquí en Estados Unidos, la misma organización, la misma institución, la misma Iglesia de la Profecía. Y actualmente tengo lo que se llama el posgrado de entrenamiento bíblico en nuestra iglesia, y también un diplomado en Ministerio Urbano en el Gordon Conwell. Estamos iniciando en agosto, ahora en agosto no, en el otoño de este año, ¿verdad? Una maestría también en Ministerio Urbano en el Gordon Conwell, ¿verdad? Con la idea de ir hasta lo máximo, llegar a tener un doctorado en esa área, porque me apasiona el tema de poder servir en la comunidad y darle más sentido a esa parte que tiene que ver conmigo. En estudios seculares tengo un perfil de administrador contable hecho en mi país, título que lo he ejercido más bien al frente de la iglesia, no tanto como un trabajo, ¿no? Wow, qué excelente. A mí me encanta porque usted nos ayuda a motivar a los jóvenes también, ¿verdad? No nomás a los adultos, a los jóvenes que se metan a la escuela, que se metan a la universidad, que vayan y ganen su estudio. Nunca es muy temprano, pero tampoco nunca es muy tarde. Pero, ¿por qué no regresamos a los tiempos de Uruguay? Díganos un poquito, ¿quién era usted antes de venir a los pies a Cristo? Bueno, yo era un muchacho, mi papá había sido enfermero militar. Él falleció cuando tenía yo 17 años, falleció de cáncer. Uruguay es uno de los países es importante hablar sobre esto, uno de los países que tiene un alto índice de muerte por causa del cáncer. Y mi papá murió de cáncer cuando yo tenía 17 años. Él era enfermero militar, era un trabajador incansable también de la comunidad. Él fue enfermero de pueblo, estoy hablando en los 60, en los 70. Ser enfermero de pueblo era como ser el doctor, era como el doctor del pueblo, ¿verdad? Y mi mamá, incursionando en búsqueda de una religión, terminó practicando una religión, un bandista, que es una religión de carácter espiritista en el área de Brasil. Nosotros vivíamos en la frontera con Brasil, en el río Jaguarón, lo que se llama la ciudad de Jaguarón en el lado brasileño, y Río Branco en el lado uruguayo. Entonces allí ella se hizo sacerdota de esta religión espiritista, y de alguna forma todos nosotros fuimos parte de eso. Wow. Cuando yo tenía 19 años, había entrado al ejército, era un militar, y entendía, mi preocupación era
qué iba a ser de mi vida y con quién me iba a casar. Aunque voy a hablar sobre ese tema porque es importante. ¿Con quién me iba a casar? Porque veía muchas cosas, muchos matrimonios separados, mucho engaño en el trabajo mío, veía muchas mujeres y hombres engañar a sus esposas, mujeres engañar a sus esposos, matrimonios rotos. Yo digo, esto no es para mí. Yo el día que me case me voy a casar con alguien para vivir toda la vida el matrimonio. Esa era mi meta. Y vi a una joven que iba que del barrio, me enamoré de ella viéndola nada más. Y yo digo, me enteré que iba a una iglesia. Entonces dije yo, bueno, voy a tener que ir. Y era la primera vez que tenía que entrar a una iglesia evangélica. Porque en Uruguay la iglesia evangélica es muy menospreciada. Todavía, estamos hablando que el Uruguay es el 5%, es posible la población evangélica del Uruguay. Entonces es una religión muy todavía criticada, confrontada, menospreciada. En aquellos tiempos más todavía. Entonces ir a la iglesia evangélica era enfrentarse a la familia, enfrentarse a los amigos, enfrentarse al trabajo. Y en ese tiempo, pastor, ¿qué religión se practicaba más en ese tiempo allá? O sea, por ejemplo, en México hay mucho catolicismo, hay otros países. El catolicismo es todo el mundo dice que es católico en Uruguay. ¿verdad? Mi hermano dice que es católico, pero creo que la última vez que fue a misa fue en el año 1985. ¿Cuándo nació? Cuando falleció mi hermano y unos amigos le hicieron una misa y ahí yo lo vi a él, ¿verdad? En esa misa y él sigue diciendo que es católico, ¿verdad? Quizá un día me va a ver y le voy a decir que esa es la realidad, ¿verdad? Entonces nos mantenemos en contacto con él y todo, pero él es parte de esa identidad uruguaya de mucha gente que dice todo es igual, o yo soy católico, pero no practica nada de la vida en relación con Dios. Después, por supuesto, hay muchas iglesias evangélicas, pero en grupos menores. Entonces, cuando yo vengo a la iglesia, abro la puerta de la iglesia, porque la puerta estaba cerrada cuando yo llegué, cerrada en el sentido que no había que abrirla para entrar, y entré, me senté en la última silla, todo el mundo se paraba, yo me paraba, todo el mundo se arrodillaba, yo también me arrodillaba, y mi meta era, enamorar a esa chica, casarme con ella y después sacarla de la iglesia, ¿no? O sea, ver la forma de sacarla de la iglesia, pero quería casarme con una buena chica. Pero durante el periodo de tiempo escuché un mensaje de la pastora que era en ese tiempo, y que yo decía que yo era un buen muchacho, yo me sentía que era un muchacho bueno, todo el mundo decía que yo era un buen muchacho, la gente mayor del barrio decía que yo era un buen muchacho, y yo me la creía. Pero un día Dios me dijo, no, tú no eres un buen muchacho, tú eres un pecador. Oh, my goodness. ¿Verdad? Tú eres mentiroso, a ti te gustó robar naranja a los vecinos y cosas así, ¿no? Te gusta mentir, todos son mentirosos. Y ese día, Dani, fui redarguido poderosamente por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, y decidí aceptar al Señor como mi Señor y Salvador ese día y rendirme a Cristo. Cuando regreso a mi casa, en mi casa había un culto de espiritista el día ese que me convertí. Y llego, me siento en la sala, había unos amigos en la sala, estaban mirando televisión, y me siento con ellos y me llaman a mí que entre al culto porque querían hablar conmigo, y yo ese día dije, yo nunca más voy a entrar ahí porque hoy entregué mi vida al Señor. Amen. Y ahí cambió. Tengo que decir que yo no tenía entendimiento para decir eso, simplemente tuve valor para decir yo no voy a hacer más eso, pero sí fue lo que me mantuvo a mí firme. Tuve que decirle a mis amigos que me había convertido, a mi compañero de trabajo. Al poco tiempo yo estaba en el ejército, en una oficina que de alguna manera lo que yo hacía era contraproducente con el Evangelio, y también renuncié, ¿verdad?, en aquel momento a esa posición por causa de que me había convertido. Nadie sabía, ni la pastora, ni mi esposa, nadie sabía que yo era lo que yo hacía en esa parte del ejército. Entonces decidí salirme de allí, pero como era un buen funcionario, me cambiaron de posición, me mandaron a un área que serví por 17 años en el área de administración, y aprendí ahí muchísimo sobre liderazgo, sobre administración, sobre documentación, que luego fue muy útil en mi vida como pastor. Sí.
Y esa es cómo llegué al Evangelio, ¿verdad? Y la muchacha que estaba conquistando en ese tiempo, No, ella ¿dónde está está hoy? conmigo. Es la, Es la que está conmigo. conquistó y se mantuvo nos fiel. casamos, éramos jovencitos. ¿A qué edad se casaron? Yo me casé a los 21. Wow. ¿Verdad? Yo no digo la edad de ella porque si no la gente saca cálculo. Es la última entrevista que se hace. Ya, pero sí. Pero ella era menor que yo. Pero éramos jovencitos y me acuerdo, yo siempre le cuento a los hermanos, los amigos, que cuando salíamos, el templo era chico, la iglesia donde nos casamos era chica, y mi esposa era maestra de los niños en la escuela bíblica. Entonces, cuando terminó la ceremonia, salimos afuera, pero estaba lleno mirando por la ventana la gente, porque se llenó afuera, todo, había un corredor, prácticamente el fotógrafo no podía sacar fotos porque estaba lleno de gente. Y me recuerdo que escuché una voz de una señora que decía, son unos niños, decía, ¿verdad? Y yo digo, no, yo soy mayor, tengo 21 años. Bueno, ahora que caso a gente de 21 años, sí, era un niño, ¿verdad? Pero bueno, Dios nos ayudó a sobrellevar esa infancia, tan jovencito casado y llegar hasta los días de hoy y enamorado, porque en realidad permanentemente nos queremos mucho, nos respetamos mucho, nos amamos mucho, tenemos dificultades, tenemos desencuentros, ahora estamos por mudarnos, que queremos la luz de este color, ella la quiere de este, y, bueno, ¿verdad? Y todo. Tenemos esos asuntos, pero estamos disfrutando siempre, hemos disfrutado nuestro cariño, nuestro amor, y hoy día tenemos 4 hijos. Ya tuvimos 4 hijos, ya no vamos a tener más, ¿verdad? 4 hijos, 3 varones y una niña, y ahora tengo 5 nietas. ¡Wow! ¡Felicidades! Gracias, muy amable. ¿Y cuántos años tiene de casado? 41 años voy a cumplir ahora el 9 de diciembre, 41 años. Yeah. ¿Y qué sería su consejo para las parejas que están viendo, que tal vez están batallando o tienen dificultades en el matrimonio? ¿Qué serían como 3 claves principales, así breve, que sería su recomendación para personas que están casados? Tal vez dicen que los primeros 5 a 10 años son muy difíciles. ¿Qué sería su recomendación? Bueno, yo no sé si son muy difíciles. Creo que hay matrimonio, hay que ser consciente que se entra a una construcción de relaciones diferentes. Primero un hombre y una mujer. Segundo, un hogar, venimos de distintos hogares, distintas criaciones, distintas formaciones. El hombre es diferente a la mujer, hay que tener esa idea. Hay un compromiso de amor, y el amor no es fantasmal. El amor no es algo que llega y se va. El amor la Biblia dice que el amor permanece para siempre, y es cierto, permanece para siempre, pero hay que construirlo. Es un arte de construcción en donde hay valorización, donde hay respeto, donde hay consideración, donde hay muchas veces renuncia. Hay un concepto que yo lo manejo mucho, es que al matrimonio uno no llega para ser feliz, sino para hacer feliz al otro. Y la vida no es un compromiso de 2 vidas que caminan juntos pero que no se hablan, no se entienden, no, es una vida que se disfrutan. Nosotros cuando éramos jóvenes salíamos, íbamos y veníamos. Ahora tenemos dificultades ya para caminar a veces, nos duelen los huesos, estamos cansados, sin embargo nos reímos mucho de esas cosas, ¿no? A veces yo digo, bueno, voy a pegar un salto, la quiero agarrar en la falda, pero ya no es tan fácil esas cosas, y nos reímos. Entonces creo que tiene que ver mucho con respeto, el compromiso es lo que manda. Mucha gente dice el amor, pero el amor era alimentado por el compromiso y la responsabilidad. Vivimos en un mundo de desvalorización del ser humano. En realidad hemos desvalorizado al ser humano como persona, como una persona espiritual, como una persona social, de relaciones, como una persona, ¿verdad?, creada a la imagen de Dios, y esa idea la hemos desvalorizado. Entonces, cuando hablamos de relaciones interpersonales para un matrimonio estable, tenemos que centrar a esa persona allí. Entonces, con ella me voy a casar y con ella voy a vivir todos los años hasta que me muera. Entonces, hay tiempos que son dificultosos, porque somos diferentes, venimos de cultura diferente, aunque estemos en el mismo país, aunque seamos diferentes países, del mismo país, podemos tener cultura de formación diferente, primero porque somos distintos sexos, y segundo porque hay distintos hogares, distintas formas de criar.
Entonces nosotros tenemos que ver eso. Aún hasta la comida es diferente, la música que a veces se escucha en pero casa. eso es pasajero, porque yo ahora mismo no puedo apelar, mi mamá me hacía así, no, porque yo ya tengo 40 años, con mi mamá tuve 20. Y ahora estoy con mi esposa 40, ya gobierna mi esposa. Mi mamá falleció ya muchos años y solamente queda ese recuerdo maravilloso. Pero yo tengo más tiempo de estar con tuve más tiempo de estar con mi esposa que con mi mamá. Después de cumplir 20 años de casado, ya esa historia se tenía que haber terminado, ¿verdad? Mi mamá me hacía la comida así. Sí, hay recuerdos, mi abuela, yo viví con mi abuela 3 años, mi abuela cocinaba unos platos de comida que para mí eran ricos, capaz que si ahora los pruebo son feos, ¿me explico? ¿No? Sí. Pero también, cuando Pastor, era niño era rico para mí. También dicen, Pastor, que en un matrimonio, cuando las dos personas están indecisas sobre tomar una decisión en un tema, digamos, como lo que estaba diciendo, ¿verdad? El elegir el color de las luces o las cortinas o el color de la pintura de un cuarto específico, etc. Hay un dicho, no puedes ganar todas las batallas y tal vez ese no es el monte donde morir. No, ¿sí? por supuesto, hay que renunciar. ¿Y qué tal? Es como una pregunta de dos partes. ¿Qué es su recomendación? Y para aquellos, y creo que tal vez lo hacen más los hombres que las mujeres, pero puedo estar equivocado, a veces hay personas que dicen, sí, pero a mí Dios me dijo que así. Entonces, ¿qué se hace en una situación así? No hay que meter a Dios en cosas que tienen que ser nuestras, ¿no? Ok. El formato de Dios puede ayudarnos a tener una visión y esto, pero hay cosas que son nuestras. Lo que es nuestro, y Dios eso lo respeta y lo valora de nosotros, las decisiones personales que nosotros tomamos. Yo doy gracias a Dios que cuando tomé la decisión de aceptar a Cristo, dije sí, siempre doy. Y le doy gracias a Dios porque Él me ayudó. Porque si yo hubiera dicho que no ese día, pudiera haber sido trágico. Quizás me hubiera convertido 5 años después, 10 días después, pero ese día fue importante. Ese fue el día importante. No eran 10 días después, era ese día que entregué mi vida al Señor. Entonces hay decisiones que son de uno. Ahora, tenemos que ver que cuando hay amor, hay renuncia. Sí. Uno renuncia. Por ejemplo, a mí me encantaba jugar al fútbol. Me encanta el fútbol, el soccer. Me encanta mirar soccer. Y hay veces, ella muchas veces renuncia a estar sentada al lado mío porque está el soccer enfrente y se cambia y va a mirar la tele. No, a ella no le gusta telenovela, pero le gusta mirar programas de documentales. A ella le gusta mirar muchos programas de facción de casa y cosas así. Sí. Ahora, en el tiempo ha mirado muchos programas de sociales que tienen que ver con la forma de actuar de las personas. Le gusta mucho eso. Entonces, yo soy diferente. Yo no miro mucha televisión y si miro, generalmente es deporte y miro una película. Y a ella le gusta películas de amor, de cariño, a veces miramos una de esos. Yo no soy mucho por esas películas, me gustan películas de acción. A ella no le gusta mucho porque a veces hay sangre, ¿verdad? Y uno dice, pastor, le gusta mirar películas de acción. Me gusta, pero bueno. Claro, no, sí. No, pero no es una cosa del otro mundo. Pero tiene que haber renuncia y tiene que haber a veces comprensión. El matrimonio no es un campo de batalla. El matrimonio es un jardín para el disfrute, sí. ¿Verdad? Hay veces que, por ejemplo, yo trabajé un tiempo con unos primos míos que tenían viñedos, planta de viña, de uva, y me recuerdo que cuando era niño veía los viñedos todos verdes, preciosos, ¿verdad? Los veía, y yo veía a mi primo que venía y le arrancaban muchas hojas, y yo decía, no, pero ¿por qué le arrancan tantas hojas verdes? Y él le decía, bueno, porque pasa que si no le arrancamos las hojas, el sol no entra a darle calor a las plantas ni a la misma uva, y ahí perdemos mucha cosecha. ¿Ves? Yeah. Hay veces que hay que desprenderse para tener mejores resultados. ¡Qué sabiduría! Hay veces que hay que renunciar. ¿Qué gano yo con que pintemos la casa de rojo? Si mañana pasado capaz que me dice, vamos a cambiarla y vamos a pintarla del color que tú querías. ¿Me explico? No es un tema de batalla. Yeah. El auto, la ropa, o sea, cantidad de cosas, tiene que ver con eso, renuncia. El matrimonio es un lugar de renuncia y un lugar de aprendizaje permanente. Yo estaba escuchando una pareja... De disfrute también, de disfrute. Yo estaba escuchando una pareja, Pastor, que son cristianos, son youtubers también, y ellos estaban hablando sobre que cuando ellos están en una situación donde el enemigo quiere dividir la relación entre ellos dos, tienen que empezar a hacer cosas juntos donde unifiquen sus dos almas para que el enemigo no trate o no
darle espacio para dividir. Y una de las recomendaciones de ellos, y yo sé que es un tema algo pesadito, ¿verdad? Pero ellos hasta recomendaron el sexo. El sexo es una cosa que une a las dos personas, une la alma. Entonces, en ese aspecto, pero también creo que tenemos que pensarlo de una manera madura. Es decir, hay muchos hombres donde dicen, para yo estar seguro que estamos bien, tiene que haber sexo. Pero se convierte la mujer a un objeto sexual y como se empieza a sentir como que solo para eso sirve. Entonces, en una situación rapidito en eso, ¿qué es su perspectiva? Bueno, en realidad tenemos que ver algo. Hay personas que tienen un problema con el sexo y piensan los hombres, las mujeres también, pero el hombre generalmente más, piensa que si no hay sexo no hay vida, ¿no? La sexualidad es parte del ser humano. No puede haber buena espiritualidad si no hay sexualidad, como no puede haber una buena sexualidad si no hay espiritualidad, ¿verdad? Las dos van de la mano. La sexualidad dentro del matrimonio es algo que tiene que ser dinámico, tiene que ser algo como un beso, como un abrazo, no tiene que ser algo que hay que esperar horarios, no tiene que ser algo que hay que tiene que ser algo escondido solamente porque es algo como oculto. No, la sexualidad del matrimonio, yo siempre le digo cuando doy consejos, yo he casado aquí en la ciudad más de 100 matrimonios. Y cuando le hablo, le digo, cuando está el matrimonio, la sexualidad, le digo, me gusta que vivan solos, ¿verdad? Que los matrimonios vivan solos, porque ese es un mundo de intimidad, en donde ustedes pueden tener su relación sexual en el momento espontáneo. No tiene que estar en la cama. Jugar a las escondidas, pastor. Claro, si están en el sillón y pueden hacerlo. De repente usted dirá, no, pero hay mucho misticismo, muchas cosas, no sé si es la palabra correcta, pero hay muchas cosas que a veces le sacan un adorno al disfrute conyugal, que tiene que ver con, por ejemplo, es lindo, por ejemplo, muchas cosas hacer juntos. La sexualidad es algo que no se puede descuidar nunca. 3 cosas afectan la vida del ser humano, en la vida del ser humano. Es el poder, el deseo de tener poder, y el poder no es estar en la política, el poder en la casa, el poder en el barrio, el poder en el trabajo, querer tener poder. Segundo, el dinero. O sea, lo estoy haciendo, pero los 3 son dinámicos, no es que uno es primero que el otro. El dinero, un problema de relaciones de pareja y relaciones en el mundo con el ser humano. El diablo usa mucho esto, ¿verdad? Nosotros hicimos el diablo, pero también nosotros tenemos que aprender a manejar todas esas cosas. Sí, claro. Y también el sexo. O sea, los hombres generalmente más caen por el sexo, en fallas y todo eso, permanentemente se da eso. Y nosotros tenemos que tener bien en claro eso. Hay 3 días que la mujer queda embarazada en el mes, ¿verdad? Son los 3 días de la ovulación. Entonces, pero no dice la Biblia no dice que no tenga que tener relaciones sexuales. Algunos dicen, no, hay que tener relaciones sexuales porque es para procrear. No, primero hay un placer. Hay un placer en la relación sexual y hay un placer. Y ese placer lo puso Dios. Hay algo ahí que produce placer, que tiene que ver con el amor, con el respeto, el cariño, el afecto, y luego la parte física también, hay un placer. Y luego también está la procreación. Entonces, para mí el sexo es la expresión máxima de un evento sociofísico entre un matrimonio. Es la expresión máxima. Después puede haber un regalo, puede haber un abrazo, tiene que haber abrazos, regalos, cariño, afecto, respeto, no insultos, buenas palabras, que no es perfecto. Yo no estoy hablando de un mundo perfecto, hay que construirlo permanentemente. Un libro que me gustó mucho, Pastor, es un libro que se llama, tal vez usted lo ha escuchado, Los 5 lenguajes del amor. Y algo que me gusta de este libro es que explica, solo porque tú estás lavando trastes y ella viene detrás de ti y te soba los hombros, no significa cama. No, o estás haciendo algo, te toca la mano, cama. No todo tiene que ir a cama. No. Y yo en mi vida personal también he aprendido hay 4 cosas que yo he visto que más llega a divorcio. Cuando no están de acuerdo financieramente, espiritualmente,
cómo van a crear a hijos y con los suegros o cuñados. Yeah. Y cuando no están de acuerdo en esas 4 áreas, hay otras áreas, ¿verdad? Pero esas 4 parece que son como fundamentales y esto se puede conversar en consejería prematrimonial. Todo eso se puede empezar a averiguar, pero queremos entrar a otros temas porque solo tenemos a nuestro hermano por una hora. Es una hora especial para eso, ¿verdad? Yo creo que pudiéramos ir hasta mucho más tiempo en el tema de matrimonio, pero vamos a regresar ahorita y vamos a entrar en un poco más sobre qué fue el llamado que Pastor recibió para pastorear un pueblo tan asombroso y qué pasó después de que se casó. Ahorita regresamos. Bueno, entonces estamos aquí de regreso con Pastor Eduardo Cáceres desde Uruguay. Nos estaba diciendo, Pastor, que luego se casó, conquistó el corazón de su esposa y ahora tienen 41 años de casados. Pero ¿por qué no regresamos al momento después de que se casaron? Desde ese momento para adelante, ¿cuánto tiempo duró para usted saber que tenía el llamado de pastorear? ¿Y cómo fue ese llamado? Muchos piensan que fueron trompetas en el cielo y todo explotó, o a veces piensan que solo fue en oración. Díganos un poquito de eso. Bueno, en realidad hay un punto que tiene que ver un encuentro con Dios, ¿no? Hay un encuentro en el llamado y un encuentro con Dios, pero no quiere decir que ahí empieza el llamado, sino encuentra el compromiso. Por ejemplo, yo estaba en un campamento de jóvenes, a mí me encantaban los campamentos y fue mi primero o segundo campamento que fui y tuve una oración. Yo estaba pasando un momento en donde me sentía inquieto por la obra, por la iglesia, por las cosas del Señor, por las cosas que podíamos cambiar, y entendí que Dios me estaba hablando y sí tuve una experiencia espiritual que puede ser contable, que tiene que ver con una oración donde Dios, yo le dije, Señor, si tú me estás llamando a servirte, ¿verdad? Yo quiero decirte que quiero servirte, pero de alguna manera Dios me hizo ver como una película. No vi una película, pero fue como ver una película. Como una visión. Como una visión en donde Él me decía, bueno, si me vas a servir, vas a pasar momentos difíciles. No me dijo que iba a pasarla bien. O sea, nada de lo que yo vi ahí era bueno. Todo era del sacrificio que iba a tener. Y al final de la película hubo un silencio. Entonces, cuando yo escuché ese silencio, ¿verdad? Como entendí que era como que Dios me decía, ¿qué vas a hacer? Y yo dije, heme aquí. Cuando yo dije, heme aquí, fue como algo me sumergió, ¿verdad? Como una gloria que no es explicable, no es un tema de pentecostalismo, no es como una gloria increíble. Y tengo que confesarte que ese día era el servicio que terminábamos de ahí, en el monte, era un culto en el monte. Salíamos del monte y subíamos al bus que nos llevaba 75 kilómetros a la capital, donde yo vivía, y fui llorando todo el viaje. Nadie podía hablar conmigo. Yo quería dejar de llorar y no podía parar de llorar, porque fue algo glorioso, algo sublime. Pero el llamamiento demostrativo vino al correr del tiempo, porque alguien me dijo, no te apresures a decir que tenés un llamado porque te van a usar y te van a hacer trabajar, me dijo alguien, ¿no? Sí. Y yo dije, no, me van a preparar, no, yo me voy a preparar. Y en realidad sí, Dios me fue preparando para el llamado. Estuve como 10 años trabajando con jóvenes. Al siguiente año yo era el director de jóvenes de ese campamento. Comencé a servir en mi país, viajé al interior, viajaba a visitar iglesia, predicaba en la calle, levantaba grupos de jóvenes para confesar a Cristo, les enseñaba, ¿verdad?, a renunciar muchas veces a las cosas de las presiones de grupo para transformarse en servidores de Dios. Algunos de ellos hoy día son pastores en Uruguay. Es una de las grandes cosas lindas que me queda recuerdo de aquellos movimientos juveniles, hasta que un día me llamaron al pastorado. Y cuando llegué a pastorear, a la iglesia donde yo estaba, era una iglesia que estaba teniendo una pequeña iglesia, estaba decayendo, no tenía casi gente, y al poco tiempo la iglesia se levantó. Luego de allí me pasaron a otra iglesia al interior del país, y de allí vine para este lugar aquí. Aquí estuve en Worcester pastoreando hasta que llegué aquí a Lynn en el año 2009. Y el llamado pastoral lo fui descubriendo permanentemente, ¿no? O sea, sintiendo pasión para poder responderle al llamado de Dios, pero también aprendí a mirar con los ojos de Jesús. Sí. O sea, es algo que
pude verlo, pude entenderlo. La Biblia habla, ¿verdad? Que yo siempre digo que los autores siempre trataron de mostrarnos qué querían mostrarnos de ver a Jesús. Para ellos ver a Jesús era que Jesús tenía una mirada que iba mucho más allá de lo que nosotros los seres humanos miramos, ¿verdad? Cuando tú vas a responder a una necesidad, cuando Jesús iba a responder a una necesidad, Él los veía que tenían la necesidad pero no tenían guía, no tenían liderazgo. Y en el mundo siempre va a necesitar liderazgo. Y el liderazgo conlleva sacrificio, conlleva renuncia, conlleva muchas veces sentir el dolor de la gente, estar cerca de la gente. Algunos renuncia de repente a estar descansando, a tomarse vacaciones. Ahora mismo yo ya vengo casi 2 años sin tomarme vacaciones y uno lo necesita, pero a veces uno mira todo lo que hay para hacer y siente que la carga es grande. Jesús decía, tengo compasión de la gente porque están como ovejas que no tienen pastor. A veces nosotros la gente espiritualista mira ese punto y piensa que es el pastor que vaya a buscar a las personas, a los miembros de la iglesia que no van a la iglesia. Tiene que ver con eso, pero generalmente tiene que ver con la gente, con toda la gente que está en la ciudad, en el campo, la gente que camina en los malls, que está cerca de nosotros, en la escuela. Algo que sí quiero mencionar aquí, Pastor, porque me captó un poquito sobre 2 años sin vacaciones, ¿verdad? Y yo creo que hay mucho mal entendimiento de muchas personas que, no nomás de nuestra audiencia, pero también nuestros nuevos miembros que están viendo. Muchos piensan que, los pastores solo están ahí para el dinero, o a veces piensan, ni hacen nada, solo van los domingos. Pero hay mucha preparación, hay mucho estudio, hay muchas personas que yo no siendo pastor, a veces me llaman a medianoche, Dani, necesito oración, Dani, que alguien fue a la cárcel, Dani, que mi hijo está en la calle, Dani, que eso, ya ni me puedo empezar a imaginar. Una parte es esa, pero también algo que creo que tenemos que hablar sobre es uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? Es de honrar el día de descanso. ¿Sí? Entonces, hay una palabra que en inglés se dice workaholic, tal vez se traduciría como obraólico. Es decir, cuando yo veo necesidad, me tengo que meter, tengo que hacer algo. Ese es un problema que yo tengo y muchos me dicen, Dani, despacio, Dani, tienes que descansar, Dani. Y yo digo, hay una desesperación y pasión en mi corazón que cuando yo veo necesidad, ¿quién soy yo para quedarme quieto cuando yo tengo la ayuda allí en la mano? ¿Sí? Entonces, ¿qué usted nos puede compartir sobre eso? Claro, primeramente que nada, es importante que la gente sepa que los pastores están dentro de la categoría de las 3 profesiones más sacrificadas en Estados Unidos. Segundo, la causa número 1 de muerte de pastores es ataque al corazón. Tiene que ver mucho, ¿verdad?, con el estrés, tiene que ver mucho con la salud, tiene que ver mucho con la presión. Lo otro que tiene que ver, el pastor vive una dinámica en el mismo día que puede estar en la gloria al infierno. Porque de un momento está tocando que alguien se entregó al Señor y está comunicando que ángeles suben y ángeles bajan, pero al rato alguien llama y dice, se me acaba de morir mi hijo y tú tienes que ir como pastor allí a aconsejar a alguien que ha perdido su hijo. En estos días yo he estado con un dolor profundo por lo que ha acontecido en nuestra ciudad, por causa de jóvenes que mueren a causa de la violencia, y el pastor lo sufre eso. Para mí eso es una tragedia para la ciudad, es una tragedia para la familia, pero es una tragedia para la iglesia, porque la iglesia está aquí para alumbrar, está aquí para hacer la diferencia, para presentar muchos recursos y ayudar a la comunidad a salir de los muchos lugares de oscuridad. Y cuando se manifiesta la violencia, el pastor sufre. Yo me siento responsable. Yo me siento responsable de que haya habido un tiroteo, me siento responsable de que sucedan estas cosas. Y también uno siente responsable cuando las personas le dicen, pastor, tengo cáncer, pastor, tengo diabetes y no hay solución, pastor, me van a dar diálisis, pastor, perdí mi casa, tuve un incendio. Los pastores vivimos intensamente eso y tenemos que aprender muchas veces a quitarnos esa carga, pero vivimos eso. Entonces, la vida pastoral es una vida muy intensa. Podrán haber distintas visiones sobre el pastorado, pero esa es la visión que yo tengo como pastor. Un hombre que Dios llamó para servir al estilo de Jesús, aquel hombre que sube a la cruz.
y que le están apedreando, le están salivando, se están burlando de él, pero él le está entregando su vida porque sabe que entregar su vida en la cruz va a producir sanidad, va a producir libertad, va a producir bienestar, y no le importa que lo maltraten, no le importa en que lo insulten, no le importa en que le griten o que lo agredan, sino que le importa es saber que su actitud va a salvar a alguien. Sí. Entonces, eso yo lo digo muchas veces, que cuando las personas están pasando crisis, que se acuerdan que Jesús subió a la cruz y lo estaba mirando, cuando estaba padeciendo eso, lo estaba mirando a ellos. Sí, sí. En esa crisis. Por eso es muy interesante que nosotros comprendamos que la vida pastoral para mí es una maravilla. Yo creo que hay alguien que siempre dice, no hay mejor trabajo que aquel que a uno le gusta hacer, ¿no? O sea, a mí me encanta trabajar el pastor. A mí me podían haber dicho, me han dicho alguna vez, ¿te animarías a ser el líder de un país, de la iglesia? Me sugirieron una vez. Y yo dije, no, yo quiero ser pastor. Yo escuché a un pastor de Texas que dijo, él se llama Pastor Gray, y él dijo, si yo soy pastor y a mí me llaman del gobierno y me dicen, queremos que seas el presidente de Estados Unidos, yo no estuviera recibiendo promoción. Yeah. Estuviera recibiendo una democión y estuviera bajando de posición, no subiendo de posición. Yeah. Porque cualquier otra posición que me ofrezcan no es igual y ni se acerca a lo que soy Tú como sientes pastor. Responsabilidad, por ejemplo, yo siento responsabilidad no para exigirle al alcalde, al jefe de policía, a los doctores, siento responsabilidad por ellos, por orar por ellos, por acompañar en los momentos críticos, por exhortarlos si es posible, que si hubiera algo que hubiera que exhortar, tener una voz, pero no una exhortación y errática, una exhortación política, una exhortación caprichosa, sino una exhortación pastoral, algo que venga a traer un bienestar a la persona, no una acusación. Entonces, el pastor siente eso por la nación, por la ciudad. Yo sé que hay a veces estereotipos que a veces muestran diferencia, pero estoy hablando del pastor que se rinde a Cristo porque se rinde a la gente. Y claro, a veces nos llaman de noche, el otro día yo a las 6 de la mañana me estaban llamando, y uno tiene que atender porque ¿quién te llama a las 6 de la mañana? Entonces, que te llaman a las 2 Solo de la los mañana. que piden dinero. O a las 3 de la mañana te llaman. Y si te llaman a las 3 de la mañana, hay veces que parece increíble, no valía la pena que te llamaran a las 3, podía esperar, ¿verdad? Por ejemplo, si murió alguien en un país, y yo le digo a los hermanos, si su familia murió alguien en su país y usted no va a cambiar la historia, que lo dejen descansar, porque al otro día va a necesitar tener fuerza para soportar la crisis que va a venir. ¿Me explico o no? Sí, sí. Entonces, hay veces que las personas no valoran eso. Están En el desesperadas. entrenamiento de trabajador social como lo que yo soy, nos enseñan, de tal hora a tal hora, contestamos. Después de tal y antes de tal hora, nada. Aunque sea emergencia, no, tienes que poner límites, porque si tú no los pones, la gente no va a respetar tus límites, la gente no va a honrar eso. No, porque a veces la gente está desesperada y llaman. Por ejemplo, está presa. Si, por ejemplo, agarró migración, yo he trabajado mucho con la gente con el tema de migración, yo no puedo hacer nada. Y, Pastor, queremos entrar en un segmento que se llama Rapid Fire. Esas preguntas van a ser muchas preguntas, pero tratemos lo mejor posible de responder en menos de 10 segundos cada una. ¿Sale? Okay. Una de las preguntas que tengo hace rato antes de entrar aquí a la entrevista, me estaba diciendo un poquito sobre el lenguaje de señales para personas que hablan español. Entonces, aparte de eso, ¿qué es algo que su iglesia está haciendo para mantener su iglesia accesible para las personas que tienen discapacidades? Bueno, primeramente que nada, sabiendo que hay personas que tienen necesidades y que la iglesia es para todos. Nuestras instalaciones van a tener ascensor para la plataforma, va a tener ascensor para subir al santuario, los carteles para personas que no pueden ver, puedan tener carteles que puedan ser fáciles de eso, también lenguaje de señas, todo lo que tenga que ver con considerar a las personas en su área de vida puedan ser atendidos, que cuando llegue a la iglesia encuentre que en la iglesia puede sentirse cómodo. Excelente. ¿Verdad? Y también el tema de seguridad, el tema de todo lo que tiene que ver con seguridad. Nosotros tenemos seguridad afuera de las puertas, adentro del edificio, cámara para poder cuidar a los niños de muchas cosas y todo eso. Estamos permanentemente
invirtiendo. O sea, el dinero que entra a la iglesia muchas veces tiene que ver para invertirse en esas cosas. En su iglesia hay mujeres y hombres que sirven como líderes y tienen otras posiciones en cuales sirven. Pero cuando una persona cae en pecado, vienen con confianza en confidencialidad a usted y le dicen lo que pasó. ¿Cómo se ve la disciplina hacia una persona que ha caído en pecado pero está sirviendo en la iglesia, en su iglesia en particular? Ya, hay personas que rechazan la idea de que se equivocaron y le cuesta esa parte. Es más difícil ahí. Pero está en ese punto que persona que viene y dice, pastor, yo caí. Entonces yo caí de la gracia, robé, adulteré, forniqué, o cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces el pastor está ahí para ayudar, es un sacerdote. Es aquel que entra delante de Dios para interceder por esa persona, pero también es aquel que guía a la persona para poder reacomodarse y encontrar la forma de ponerse en el camino nuevamente. ¿Cómo usted siente que la pandemia ha afectado a la iglesia? A la iglesia yo creo que no la ha afectado, a la iglesia la hizo más poderosa, en mi caso personal. Sí. ¿Por qué? Porque nos redescubrimos, la pandemia necesitaba una iglesia, la pandemia necesitaba un pastor, y nuestra iglesia y el Pieste, que es su servidor, trató de responder. Y nos dimos cuenta que ahí somos iglesia, ¿verdad? Ahí es donde somos iglesia. En las crisis es cuando la iglesia tiene que estar. Primero, para poder hacer entender a la gente que era un problema de salud, no eran teorías conspiratorias, poder reubicar a nuestra gente y poder hacer que las personas se sintieran cómodas en poder vacunarse, poder estar tranquilos, ¿verdad? Y poder responder en base a eso por el tema de comida. Eso fue algo que me gustó mucho de la iglesia que usted pastorea, pastor, porque aceptaban mucho la idea y hasta apoyaron las personas que querían recibir la vacuna, el vaccine, ¿verdad? Del COVID. Y yo creo que muchas personas a veces rechazaban esa idea. Y hay diferentes razones, ¿verdad? Para no entrar mucho profundamente. Pero a mí, yo personalmente como Dani, agradezco mucho la intencionalidad que su iglesia y usted como pastor tuvieron con la comunidad. Y en un poco de minutos vamos a entrar más en la involucración que usted tiene en la comunidad, pero también queremos preguntarle, ¿cómo usted siente que la inteligencia artificial va a influenciar o afectar a la iglesia? Bien, primeramente que nada, para mí todo lo que es adelanto tecnológico es buenísimo, todo es buenísimo. Eso es parte de la profecía bíblica. La profecía bíblica dice la ciencia se aumentará. O sea, qué bueno, eso es parte de ahí. Y a mí, por ejemplo, nosotros estamos saliendo por televisión. Hay cantidad de recursos tecnológicos que no los conocemos porque no nos da el tiempo de conocerlos todos. Pero si los conociéramos, el uso sería maravilloso cada día. Creo que va a ser bueno. Por supuesto que como todo va a haber cosas que se van a hacer mal y van a haber cosas que se van a hacer bien. Para mí es una buena cosa poder de repente... Yo no soy cantante, Tony. Perdón, Dani, yo no soy cantante, yo tengo la mala fama de cantante porque soy malo, pero por ahí con mi voz puedo hacer que cante en el futuro, ¿verdad? Pero es poeta, pastor. Ya, no, sí, pero... Y romántico. Ya, es romántico. Pero por ahí digo yo, bueno, un día quizá cante porque la inteligencia artificial va a agarrar mi voz y la va a adaptar y voy a poder cantar. No voy a ser yo, va a ser la inteligencia artificial. Para que yo cante, pastor, van a tener que... hacer inteligencia de milagros. Ya, de milagros. Porque sí. Así nomás no. No, esos son los milagros que uno cree, que uno a veces busca, ¿verdad? Que es poder hacer algo que no puede hacer. Pero Dios sabe todas las cosas y es muy interesante. Tengo una hija que le encanta cantar, tengo un hijo que le encanta tocar la guitarra y no canta mucho, pero le encanta tocar la guitarra, toca muy bien. Y tengo una hija que canta muy bonito. Y bueno, lo que yo no puedo hacer lo hace ella. Hay un hombre que se llama, no sé si usted lo conoce, Jordan B. Peterson. Él es un hombre muy asombroso, tiene mucha sabiduría, sabe mucho de escritura. Él le preguntó a la inteligencia artificial, ¿existe Dios? Y la máquina le respondió, soy un modelo de lenguaje, no puedo responder, bla, bla, bla. Y le dijo, pero supongamos que eras un humano. ¿Existe Dios? Y le dijo, sí,
Ya. si existe Dios. Y siguió en la respuesta, ¿no? Pero otra pregunta que tenemos es, para los padres que tienen muchos nervios ahora que ya están empezando los niños a regresar a la escuela, muchos ahorita tienen nervios por la teoría de raza crítica que se está enseñando o que se está empujando mucho a la agenda del LGBT, los libros que se están metiendo en muchas bibliotecas. Incluso hay escuelas que tienen, no sé si usted ha escuchado de esto, pero son closets de afirmación. Es decir, si un niño varón, biológicamente varón, entra a la escuela, él se cree niña, tienen un closet donde él se puede quitar la ropa, ponerse ropa de niña y puede estar en su ropa de niña todo el día, y antes que venga mamá o papá por él se puede cambiar de nuevo a su ropa de varón e irse a casa sin que los padres tengan que saber. Entonces, con estos nervios allá en la comunidad, ¿qué es su recomendación para los padres? Bueno, primeramente que nada, tratar, o sea, a veces no podemos luchar contra todo eso. O sea, cuando tenemos una base sólida definida sobre conceptos, sobre esos temas, podemos dolernos, podemos pelear. Todavía hay mucho que hacer en tema de leyes, de normas, y tratar con superintendentes, tratar con principales de las escuelas, porque así, por muchos esos temas. Pero los padres deben hablar genuinamente con sus hijos. Los padres deben ser personas, los padres nunca deben perder la patria potestad de sus hijos. Ellos deben ser emocionalmente, aparte de espiritualmente, emocionalmente, y también en el dote de liderazgo sobre sus hijos deben de ejercerlo educando. No educando contra, sino educando a favor de cómo conciben al ser humano, de acuerdo a la palabra de Dios, en caso de los que son cristianos, cómo lo conciben y enseñándolo bien. Pues nosotros no podemos estar peleándonos con algo que posiblemente mañana se va a descontinuar. La historia del ser humano ha ido creciendo, tenemos la historia de Sodoma y Gomorra, tenemos historia de Noé, tenemos la historia, ¿verdad?, por ejemplo, del tiempo de Nínive, que habían cosas en las comunidades que que se practicaban, que alteraban el orden de las personas. Sin embargo, hubieron un llamado de Dios y hubieron cambios. Entonces, hay veces que hay cosas que van a pasar. Ahora, ¿cómo nos comportamos nosotros? Lamentablemente, muchos padres están entregándole todo a la sociedad. Cuando le entregan los teléfonos, los dispositivos, para que se entretengan, porque yo tengo que hacer otra cosa, pues yo también tengo que entretenerme con el dispositivo, le doy el dispositivo a los hijos, cuando no le enseño lo que tengo que enseñarle. La sexualidad hay que enseñársela a los hijos, apenas pregunten, no con cosas ocultas, hay que decirle la verdad. Sí. O sea, claro, con términos de niño, sí, con palabras de niño, pero decirle la verdad. ¿Verdad? Algo que yo le he recomendado a los padres, pastor, que tengo como clientes en el trabajo anterior que tenía, era las escuelas y los teléfonos no son los que están creando tus hijos. Tú eres el que está creando a tu hijo. Tú tienes la habilidad de decir no al teléfono, no a ciertas cosas en la escuela. Incluso cuando hacen como celebraciones de Halloween o algo así, tú tienes el derecho de decir, hoy no mando a mi hijo. Ahora, pero cuando viene, como usted está diciendo, ¿verdad?, de darle el celular, por ejemplo, es que viene el papá cansado del trabajo, quiero llegar a descansar, ven, aquí está el phone, vete para allá, voy a descansar un rato. Y se crea el niño con el teléfono en vez de con el padre. Y usted sabe que ahora los chicos saben cómo esconder de todo. Pero ¿por qué no hacemos unas 2 preguntitas más para entrar en el involucramiento comunitario? ¿Su favorito autor afuera de la Biblia? Afuera de la Biblia, sí. Bueno, tengo un doctor que he conocido últimamente, el doctor Samuel Pagán, que ha escrito ya 56 libros. Wow. Él es un puertorriqueño, se crió, desarrolló su vida prácticamente entre Israel y Estados Unidos, ha sido un arqueólogo, es un teólogo impresionante y últimamente se ha transformado en ese autor que me ha ayudado mucho y me ha identificado mucho con la historia bíblica de la perspectiva del servicio cristiano. Y también otro autor es un autor que
Daniel Rodas, Okay. que es un escritor guatemalteco-americano que ha escrito sobre inmigración, sobre los cristianos en la frontera, y que ha hecho otros libros y que ha sido muy directo, muy confrontador de las políticas migratorias del mundo y también de cómo guiar a la iglesia en ese tema. Y la última pregunta que tenemos, que yo creo que es una transición perfecta para nuestro próximo tema, es ¿cuál es su favorito restaurante en Lynn? Ay, ay, ay. Bueno, ahí me voy a meter en problemas. Ahora sí tenga cuidado. Pero sí, pero habitualmente Ajá. yo compro muchas veces en Pollo Royal. Sí, sí. Me encanta el pollo que ellos hacen con un arroz con camarones que ellos hacen, me encanta, Ay, ¿verdad? ay, ay. Pero muchas veces hemos comido en algún otro restaurante mexicano, también es salvadoreño, y hemos disfrutado. Pero Pollo Royal, Y si creo me que dice, mi esposa me dice, elegí vos la comida, yo voy a Pollo Royal. tal vez usted escuchó lo que pasó hace poco, ¿verdad? Que pasó ahí Sí, en Pollo Royal. ya, Entonces, eso no es un patrocinamiento de Pollo Royal, ya, no, pero les quiero pedir que por favor apoyen a nuestros hermanos latinos, ¿verdad? Que son ya, latinos y son dueños de negocio. Hay que apoyar a nuestra comunidad, hay que apoyar ya. el progreso financiero de nuestra comunidad aquí en Lynn. Pero con eso dicho, vamos a seguir a nuestro próximo tema. Ahorita regresamos y vamos a estar hablando sobre el tema más asombroso para mí de pastor. Yo quisiera ver más pastores que se involucren en su comunidad. Entonces, ahorita regresamos con unas preguntas de el involucramiento comunitario con Pastor Cáceres. Ahorita regresamos. ¿Ya no? Bendiciones, bendiciones a todos. Entonces, ahorita vamos a entrar en unas preguntas de la comunidad. Pastor, ¿por qué no nos dice un poquito sobre su involucramiento? Porque tenemos aquí unas preguntas que creo que muchos en la comunidad están interesados. Díganos, ¿en qué está involucrado ahorita en la comunidad afuera de la iglesia? Puede ser como pastor o puede ser simplemente como un miembro de la comunidad. Bueno, yo en realidad no tengo una misión específica sobre algo, pero vamos respondiendo a todas las necesidades y estamos constantemente envolviendo en eso. La unidad pastoral, la unidad de iglesias, uno de los temas para poder contribuir más a la sociedad, más a la iglesia, a la ciudad. El tema de los inmigrantes, hoy tuvimos una charla por una conferencia sobre el tema de la licencia de conducir, que gracias a Dios ya está en Massachusetts. Yes. El tema de inmigración, muchas veces me veo yendo a abogado para ayudar a muchos extranjeros, a muchos hermanos de iglesias que están atravesando esta dificultad. El tema de la violencia, hemos estado originando nosotros un ambiente de oración en el año con líderes de la ciudad y creo que eso nos lleva mucho más a reforzar ese tema de la oración en la ciudad, pero no con un vínculo espiritualista, yo hablo mucho sobre esto, sino más bien con un tema que tiene que ver con relacionamiento comunitario de todo el liderazgo de la ciudad en punto de inflexión, en punto de descarga. Es como tocar tierra para poder sacar todas las tensiones y poder juntos trabajar por el bienestar de una comunidad tan linda como es Lynn, ¿verdad? Sí. Que tiene muchas cosas. Hacerla mejor, el tema de la educación, el tema que tú nos tocaba sobre el gran desafío que tienen los padres y cómo hacer que eso no se transforme en una guerra, porque todas las personas que se involucran aquí son personas, fueron creadas a imagen de Dios, semejanza de Dios. Entonces hay que tratar de ser guía para estas personas, para todos, y tratar de hacer que las cosas funcionen. Por supuesto que algunos somos radicales, decimos lo del cielo, lo de la tierra, lo de la tierra, pero Dios nos mandó a hacer luz para la tierra. Así Y es. cuando hablamos de luz tenemos que estar alumbrando. Y cuando alumbramos tenemos que hacer ver a los otros, hacerlos sentir de alguna manera cuál es su estado, pero tiene que haber en nosotros esa luz. Algo ¿sí? que me ha gustado mucho de su liderazgo en la comunidad, Pastor Cáceres, es de que usted siempre ha tenido buenas relaciones, no nomás con el alcalde corriente de ahorita, que es Mayor Jerry Nicholson, Yeah. ¿verdad? Pero ha tenido buenas relaciones con City Hall por muchos años. Yeah. ¿Qué es algo que lo ha motivado a usted de tener una buena y una relación saludable con las personas en City Hall? ¿Y qué sería su recomendación para miembros en la comunidad, tal vez personas que están viendo ahorita de fe o no de fe, para poder tener esa buena relación con los miembros y líderes políticos de nuestra ciudad? Bueno, primeramente, mi gran deseo es tener una buena relación con todo el pastorado, ¿no? O sea, esa es la buena idea que tenemos siempre. Sí. Pero creo que a veces yo soy pastor, yo no soy un líder sindicalista, yo no soy un guerrillero, yo no soy un peleador, yo soy un pastor.
Sí. Y como pastor tengo que construir relaciones, permanentemente, construir relaciones. Aunque el que está enfrente mío sea una persona que le está haciendo daño a la ciudad, si yo quiero cambiar lo que está haciendo, yo necesito tener una relación para poder hacerlo cambiar o para poder contribuir en su cambio. Hay veces que se construye mal dialogando, que muchas veces que haciendo resistencia. Hemos tenido la oportunidad de sentarnos con directores de migración. No estuve de acuerdo con ir a hacer manifestaciones frente a la oficina de migración, pero sí sentarme con los directores para que cambien las pólizas de cómo tratan a los inmigrantes y hemos tenido un cambio, lo hemos visto. Pero si hubiéramos ido a pelear, nadie nos hubiera visto, simplemente hubieran visto un grupo de personas enojadas manifestando, porque esa ha sido la forma que hemos usado muchas veces. Y yo no digo que está mal, pero en mi caso como pastor tenemos que construir, tenemos que tener una óptica diferente, un camino diferente, tenemos que proponer. Algo que tiene que pasar es que hay que proponer más. Nosotros los cristianos proponemos poco, resistimos mucho y proponemos poco. Entonces la gente tiene que conocer cuáles son nuestras propuestas. Proponer el reino de Dios, proponer el Evangelio de Jesucristo, pero el Evangelio de Jesucristo no es divisivo, el Evangelio de Jesucristo no es de juzgar, el Evangelio de Jesucristo no es de estar enojado, el Evangelio de Jesucristo no es de fanático, no es de gente que verdad que encuentra una resistencia. El Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de paz y de amor. ¿Qué sería ahorita, como usted sabe, estamos en los preliminarios, ya están entrando, ¿verdad? Para septiembre, ahora aquí en Lynn y en otras áreas alrededor. Hoy, ¿verdad? Hoy en esta noche. Bueno, hoy en la grabación de este podcast, ¿verdad? Pero como eso va a salir el viernes, entonces estamos como 3-4 días adelantados. ¿Qué sería su mensaje para todos los que están siendo nominados en el aspecto de vivienda asequible? Que busquen recursos. Tenemos un minuto, nos dijeron, ¿verdad? Buscar recursos, trabajar para conseguir recursos, escuchar a los que necesitan que hagan cumplir las normas, las leyes que hay, que están ahí, un sistema de inspección que tiene que cumplirse, inspeccionar a los que rentan, ¿verdad? Para que puedan tener su apartamento bien y también buscar la forma de que cuando se replanifica el sistema de nuevos apartamentos, nuevas construcciones, contemplen tener ese grupo de personas de vivienda más económica. Entonces creo que tienen que trabajar en eso. No puede ser solamente una tarea de una sola persona, es una tarea de todos y creo que se puede lograr. Y para los que están viendo ahorita, para luego cerrar después de esto, ¿nos puede decir un poquito sobre qué y dónde lo pueden contactar para las personas que tienen más preguntas o están interesados de involucrarse más en una iglesia o tal vez unirse al movimiento o digamos a la sabiduría que usted está guiando al pueblo para poder tener una influencia más poderosa? ¿Qué serían las mejores maneras para contactarlo? Bueno, la iglesia está ubicada en el 25 de la Elwood Avenue, aquí en Lynn. Tenemos servicios los días jueves 7:30, los días domingos a las 10 de la mañana. Tenemos después 25 puntos de oración en la ciudad, pero pueden llamarme al 774-386-1777 o pueden escribirme por correo electrónico a eduardocáceres1 hotmail.com. eduardocáceres1 Así es, muchas gracias. Ahorita vamos a concluir, vamos a regresar con unas últimas palabras de Pastor Cáceres. Hemos estado haciendo el segmento de una persona que te influencia, entonces ahorita regresamos con esas últimas palabras. Pastor Cáceres, ha sido un privilegio y un honor tenerlo con nosotros, pero antes de cerrar, le queremos dar el privilegio a usted. ¿Quién es una persona que lo inspira a usted? Y si está viendo ahorita, que creemos que lo está haciendo, ¿qué serían sus palabras para esa persona? Bueno, me inspira mi esposa, que fue la que me guió a los pies de Cristo, que ha estado junto conmigo, que me apoya todo el tiempo y que hace posible que esta máquina con pies, ¿verdad? Porque es como pueda funcionar.
porque no puede haber alguien haciendo todo lo que, bueno, todo no, haciendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Si no hay alguien que lo apoye tanto como una esposa, que me da alegría, que me da sentimiento y que me acompaña y que también disfruta lo que estamos viendo y haciendo. Así es, qué bendición. Y yo creo que su esposa es una de muchas pastoras que se han involucrado. No nomás son pastoras y viven en la sombra, ¿verdad? Pero se involucran, están en oración y apoyan Amén. mucho al esposo. Entonces, muchas gracias, Pastor Amén. Cáceres. De nuevo, para todos los que están viendo, por favor, de suscribirse. Dejen sus comentarios abajo si tienen preguntas para Pastor Cáceres. Vamos a poner toda su información y contactos abajo en la descripción. Y si por favor tienen a alguien que ustedes quisieran ver en nuestra entrevista, por favor de mandarme un mensaje. Toda la información está en la descripción, así que Dios les bendiga y recuérdense de caminar por fe y no por vista. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.